de las cosas de Dios como el Evangelio, ellos se acercan, se asombran, quieren ver lo que hay ahí, porque es una gloria maravillosa. Nosotros estamos viéndolo por la fe, lo vemos oscuramente y puede ser que de repente nos perdamos en darle el valor correcto, pero tenemos que aprender, queridos hermanos, todos nosotros, a darle un valor correcto a esta herencia que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús, por esa esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tenemos que aprender. Esto es algo que se tiene que aprender, y nosotros, tú tienes que tener esa disposición, yo tengo que tener esa disposición de aprender esto que es glorioso, en donde los ángeles quieren asomarse y conocer, que fue predicado en el Antiguo Testamento, como nos dice un poco más adelante, donde los profetas hablaron de ello, indagaron y se dieron cuenta que esas glorias eran para la iglesia que vendría después, para los creyentes que llegarían más tarde. Ellos administraban para los que posteriormente, a través de los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, creyeron. No sé si me doy a entender, pero observen, es glorioso todo esto que nos ha pasado. Esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada para nosotros. Las palabras son muy grandes, la dimensión de una manera tremenda. Está reservada. Si ustedes reservan una mesa en un restaurante, ustedes llegan y dicen: a ver, ¿dónde está mi reservación? Ahí está. Esa es mi mesa. Esa es su mesa. Esta es una herencia que Dios ha reservado para nosotros en Cristo Jesús. Pecadores que no tenemos derecho del cielo, que no tenemos ningún acceso a estas cosas sagradas, y Él nos acerca y hace todo este trabajo en una manera tan preciosa. No debemos desconocerlo, hermanos, y creo que el propósito de Pedro es que no desconozcamos esto. Y luego, pues lo que esperamos, ¿verdad? Alcanzar salvación para el tiempo postrero. Pero vamos a vivir en este mundo y vamos a alcanzar la salvación en el tiempo postrero, pero se necesita algo que es tremendo. Ahí, como nos dice en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Esto es clave. Todos los días de nuestra vida, Dios con su poder nos está guardando para que se manifieste nuestra vida cristiana, nuestra salvación, en todas las crisis, en todas las alegrías, en todas las abundancias materiales, en todo Dios está ahí trabajando, guardándonos por medio de la fe para alcanzar la salvación. Cuando nosotros somos elegidos para ser rociados con la sangre, en su soberanía Dios pone toda esa fortaleza que necesitamos para enfrentar todas las cosas. Y aquí el apóstol Pedro les dice a los hermanos, ahí en el versículo 6, dice: en esta salvación que va a venir vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero observen ustedes, hermanos, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero esta no es una fe nuestra, es la fe que viene por la gracia de Dios al haber sido rociados con la sangre de Jesucristo. No tenemos esa fe. Esa es la obra de santificación del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo,
Es parte de ese fruto la fe en la que nosotros estamos fortalecidos cada día. Y observen ustedes que lo que está diciendo aquí, dice que hay necesidad de que seamos afligidos, y Dios así lo considera, en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe tiene que probar que es la fe que proviene de Dios y no es la fe meramente humana. Y a veces la fe meramente humana impresiona. ¿Cuántos han muerto por sus creencias o por las cosas que han abrazado en una manera tremenda? Pero aquí nos explica el Señor que esta prueba de fe es delante de su presencia y Él va a hacer que funcione de cierta manera específica. Probablemente una persona tenga mucha fe y muera por su fe, por la Virgen X, o por las creencias sintoístas, o por que cree en el Islam. Pero la fe que será probada en nuestras vidas tiene 3 características especiales. Una de ellas es que, bueno, esta no es característica, pero miren cómo vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro. La fe que Dios ha puesto en ti, querido hermano, tiene un valor inconmensurable. Es mucho más preciosa que el oro, pero tiene que ser manifestado al mundo, a ti, a mí, yo mismo, conmigo mismo, delante de Dios y delante del mundo, que es verdaderamente una fe mucho más preciosa que el oro. Tiene que verse. Y por eso es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. ¿Cuáles son los resultados de esas pruebas? ¿Qué dice el test? La primera cosa es que es una prueba que en medio de las circunstancias difíciles se encuentra, sea hallada. Ahí nos dice en el versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿A quién? A la Trinidad, a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. ¿Cómo tiene que ser hallada? No significa que yo voy a estar aquí siempre desanimado y el día que venga Cristo ya soy hallado, ¿verdad? Algunos pareciera que les gustaría saber el día que Cristo viene para que ese día estemos llenos de fe, alabanza. No, hermanos, esto es un historial. Esta es una característica. Esto es algo que se ve en el desarrollo de la vida. Dios estará probándonos en diferentes momentos y Dios tiene el registro de cómo estamos reaccionando cuando nos enfrentamos a las circunstancias difíciles de la vida. Si somos hallados en alabanza, gloria y honra, es porque lo hemos vivido cada vez con mayor claridad. Sin duda, primeras veces estamos a lo mejor con un poco de problemas para entenderlo, pero vienen las aflicciones y seguirán, pero cada vez se irá perfeccionando más y más nuestra alabanza. Y seremos, cuando Cristo venga, seremos hallados. Aquí estoy. Sí, hijo, tú has estado en alabanza, gloria y honra durante todo este tiempo y ahora no nos alejamos de Cristo avergonzados, sino gozosos lo recibimos, porque nuestra fe ha mostrado que es más preciosa que el oro, que no es una fe mía, que es una fe de Dios, que Él ha puesto en mi vida. La segunda prueba es el amor por el Señor. Hermano, atesorar a Jesucristo. Dios está haciendo un trabajo en tu vida y en la mía para que Cristo sea precioso y creer en Él sea algo muy valioso. A veces pareciera que Cristo está despreciado por nosotros más que valorado, y eso es importante. Si hay una prueba
que va a dar como resultado que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Aparte de alabar a Dios con todo nuestro corazón en las circunstancias, está esta otra manifestada en 3 maneras. 1, amar a Jesucristo. ¿Amas a Cristo más que a ti mismo? Amo yo al Señor más que yo mismo. ¿Amamos al Señor más que nuestras cosas o que nuestros deseos y placeres? El Señor es importante para mí, y si es importante y lo amo, ¿cómo lo manifiesto? ¿Cuál es mi manifestación de que amo al Señor? En medio de la prueba se fortalecerá el amor por el Señor Jesucristo. Eso no va a pasar si uno es musulmán y se sacrifica por el Islam, ni va a pasar si uno es de otra religión y se sacrifica por sus imágenes. Esto va a pasar al que tiene esta fe mucho más preciosa que el oro. Va a amar a Jesucristo. Sometida a prueba nuestra fe, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, se fortalece nuestro amor por el Señor, y también se fortalece nuestra fe y nuestra confianza. Esto es muy bueno, pero tenemos que descubrirlo. Esto es muy bueno, pero tenemos que entenderlo. A veces no lo entendemos, y a veces la lección tiene que estar ahí para que, buscando Dios, que podamos comprender esta lección. Cristo es valioso. Cristo, yo le amo. Cristo, yo confío en Él y en su obra gloriosa. Y no solo eso, sino también, vuelve a insistir en esto, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es prueba de que nuestra fe es una fe genuina y no una fe humana, no una fe religiosa, sino una fe producto del Espíritu de Dios, que no ha puesto cuando nos hizo renacer a esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y un tercer resultado, dice ahí, a quien amáis sin haberle visto, y que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se acuerdan, no? Aquel que ha vivido para el Señor, que ha soportado, y el Señor dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí el Señor nos recibe, pero tuvo que ser puesta a prueba nuestra fe. Ahora dice aquí, si es necesario. Esto no depende de que nosotros estemos al garete, eso nos da una solidez. No estamos al garete de las circunstancias, estamos bajo la dirección, la batuta de Dios, que Él sabe que es importante para nosotros. Y cada vez que nosotros tenemos una oportunidad de padecer por causa de Cristo, nos vamos a alegrar, nos vamos a regocijar en el Señor siempre. Él, como nos va a enseñar un poquito más adelante el apóstol Pedro, el padecer es motivo de alegría, porque hay una obra preciosa. Al final de la carta Él nos lo va a recordar. Después de que hayáis padecido un poco del tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. No es en vano. Así que si ves que hay problemas, si hay dificultades, si estás en la tentación, si hay algún desánimo, cualquier cosa, aproveches un buen momento para manifestar que la fe que tú tienes, que yo tengo, es la fe genuina, la fe de Dios, no la fe de un religioso, la fe que es mucho más preciosa que el oro, porque esta es la fe que Dios nos ha entregado.
Toda esta palabra, dice el apóstol Pedro, ya lo mencioné, está en las Escrituras. Y ha sido predicada, ha sido administrada, está para nosotros. No está predicando nada nuevo, está predicando lo que ahí se encuentra desde el Antiguo Testamento y hasta el tiempo de la iglesia. Es lo que nosotros tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esta verdad sólida de la redención, del haber sido rociados, de estar en una nueva vida distinta, diferente. El versículo 13 es un versículo muy especial. Me parece a mí que es un versículo muy especial. Es un versículo como que hace una especie de pausa a lo que va a seguir. Lo que va a seguir es toda la carta, todas las demás cosas que Él les va a recomendar. Pero ya habló de toda esa autoridad de Dios, de esa gloria de Dios, de la obra que ha hecho en nuestras vidas y de todo eso que sucede con la prueba de la fe, etc. Y ahora nos dice, pero ahora sí, vamos a entrar al tema, a todos los temas que vienen, que son tremendos ahí en la primera carta de Pedro. Vamos a entrar al tema, pero les quiero decir esto primeramente. Y entonces cita aquí en la Escritura, versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento